Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, de pronto el ángel Gabriel se encuentra con el escepticismo de María, quien con dudas pregunta: ¿cómo puede ser? Siendo que no conozco a ningún hombre. Gabriel explicó que el Espíritu Santo de Dios la cubriría y concebiría y dará a luz un niño, y ese niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Cuánto amor hay en estas declaraciones? Volvamos y acompañemos a María. Veamos su asombro al saber que ella le pondría por nombre Jesús y que Él salva al mundo de sus pecados. Entendiendo María el amor de Dios para con ella y con la humanidad, aceptó las palabras del ángel, confirmó su voluntad de servir a Dios y me imagino que meditó sobre el futuro nacimiento de Jesús y cómo reaccionaría José. Puedo imaginarme la gran cantidad de emociones que María estaba sintiendo. Los anuncios del nacimiento milagroso de Dios son solo el comienzo de una increíble historia de amor orquestada y dirigida por Dios. Tan solo para que tú y yo y cada uno de los oyentes tengamos la oportunidad de disfrutar de su gran amor, para poder traer mediante su amor depositado en nosotros muchos más a ser una verdadera fuente de amor. Que el Señor les bendiga. Les saluda su amigo y hermano Aníbal Villatoro, una vez más en su programa, en nuestro programa Ondas de Esperanza, esperando siempre en el Señor que pueda su Espíritu Santo ministrar nuestras vidas, tomar el control de este set y regalarnos esa reflexión que seguramente estamos sedientos, estamos necesitados de recibir. Quédense con nosotros, pónganse cómodos y quiero enviar al hermano Julio un saludo especial ahí donde se encuentre. Familia, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, debemos recordar que fue el mayor acto de amor de Dios hacia nosotros. Nos recuerda que Dios nos amó tanto que dio lo que más precioso que tenía, a su Hijo. Este es el verdadero regalo de Dios hacia toda la humanidad. Cristo vino al mundo no solo para vivir entre nosotros, sino también para darnos vida eterna. Un regalo de amor y puro y verdadero, el cual trasciende cualquier cosa material, físico o económica. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. A propósito, ¿ya aceptaste su amor? Cada vez que compartimos amor, bondad, generosidad, reflejamos el amor que Dios nos mostró en aquel pesebre. Me gustaría saber si estás compartiendo ese amor con los demás. Recuerda que el regalo más grande que le podemos dar al mundo pecador es el mismo que recibimos de Dios, Jesús, y Jesús es la verdadera fuente de amor. Buenas noches, Dios les bendiga. Nos gozamos de estar un lunes más, ¿verdad? En Ondas de Esperanza. Les saluda Pastora Marta Castillo, ¿verdad? Es una bendición compartir con ustedes desde allí de su casita.
aquí en la radio, que es una bendición, ¿verdad? Estar junto a mi hermano Aníbal, hermana Cris, hermana Gaby y el hermano Julio, que le dimos vacaciones, ¿verdad? Para que trabaje todo el enero él solo. Dios le bendiga, hermano Julio, ahí donde está, y Dios bendiga también a la hermana, ¿verdad? Que por primera vez la vemos, gloria al Señor. Dios nos siga bendiciendo y vamos a aprender de ese amor que refleja el nacimiento de Jesucristo. Familia. La historia del amor hecho carne es más que una simple representación de niños vestidos con túnicas hechas con toallas. Cuando miramos más de cerca ese amor, podemos ver cómo Dios se desprende de lo más preciado para hacerse de lo más vil y transformarnos con sus hijos amados, y todo sucedió por amor. Y seguimos viendo ese grande amor en nuestra vida cotidiana. Hemos visto cómo Dios está con nosotros en situaciones abrumadoras, sin importarle nuestras circunstancias. Con su grande amor nos rescata de la perdición y condenación. Analicemos a grosso modo ese grande amor. Cuando Cristo nació, las circunstancias no eran ideales. Nace en un pesebre entre animales y zacate. Su familia estaba lejos de casa, una pareja inexperta totalmente. El Salvador del mundo, nuestro Salvador, inicia su paso como humano por este mundo acostado en un monte seco. Me imagino que María y José no esperaban el nacimiento del precioso Hijo de Dios bajo estas circunstancias. ¿Qué habrán pensado? No lo sé, solo sé que en obediencia creyeron en su llamado y creyeron por amor a quien los escogió. Y tú has creído al llamado, hay esa fuente de amor en ti. Damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más, ¿verdad?, en la radio, y esperamos, ¿verdad?, que aprendamos más de la palabra de Dios. Amén. Familia, ¿te das cuenta de que Dios es un Dios amoroso? ¿Cómo ves su amor en tu vida? Tomémonos unos minutos y enumeramos solo algunas formas en cómo Dios te demuestra su amor. Si ya lo hicimos, ahora enumeramos una forma en la que nosotros demostramos amor a Dios. Me encanta mucho hablar de cómo Dios ha mostrado su amor hacia la humanidad, desde la creación, incluso después de que el pecado entró en el mundo. Dios prometió su amor a cada generación. Hoy en día, y por amor, Él prometió nunca dejarnos y que nos ayudaría. Así que desde ahí vemos su amor. Pero el mayor acto del amor de Dios por nosotros fue cuando envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados y lo resucitó 3 días después. Y nos da su salvación a pesar de vivir en pecado y condenación. Recuerda, siempre que no hay nada que podamos hacer para ganarnos su amor o impedir que Él nos ame. Mira lo que dice su palabra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O como dice en Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando que esta palabra de amor que Dios trae esta vez para tu vida pueda llenar tu corazón. Así que nuevamente estamos otro diciembre. Creo que desde que inició el programa en diciembre no nos hace falta como un programa dedicado especialmente como hablar del amor que Dios tiene por nosotros. Pero justamente como lo decía o lo dice el nombre del programa, no dejamos un diciembre sin hablar de cómo inició el amor de Dios hacia nosotros. Sí, y es que creo que independientemente de la certeza, ¿verdad?, de que tenemos que el Padre envió al Hijo a través de ese proceso espiritual de encontrar a María, la Virgen, y a pesar de que no tenemos fechas exactas, ¿verdad?, y a pesar de que la humanidad celebra en estos días sin tener una seguridad, lo cierto es que es un acontecimiento real, lo relata la Biblia, y por eso nosotros Dios pues puso en nuestros corazones traer en estos días este tema, y creo que hacía yo ahorita una especie de reflexión de cómo el acontecimiento del nacimiento de Jesús
que marca un nuevo camino para la humanidad, y a pesar de tantos años, ¿verdad? Pues más de 2000 años, como también Jesús sigue siendo ese acontecimiento de giro en las vidas de los habitantes hoy en día en todo el mundo. Y es que cuando hacemos una retrospectiva del nacimiento de Jesús, de sus primeros años en Galilea y su ministerio, el cual termina con su muerte en la cruz por amor a la humanidad, encontramos actualmente al amor del Padre también, buscando todos aquellos que todavía no han conocido de su amor y que esperan, al igual que María, ser alcanzados, ¿verdad? Vamos a quizás en el desarrollo del programa, mediante la ministración del Espíritu Santo, reflexionar sobre este episodio, ¿verdad? Que inicia ahí como lo decía en la introducción, con la visita del ángel a María, ¿verdad? Y cómo pudo en aquel momento haberse sentido María, ¿verdad? Como igual se pudieron haber sentido las hermanas cuando Jesús tocó sus vidas y las encontró a ellas. Realmente el papel de María es el papel de las almas hoy en día, ¿verdad? Es una relación en que Dios nos visita, Dios nos encuentra, Dios nos busca, y cuando Él nace en nuestros corazones, pues nuestra vida comienza a cambiar. Voy a cederles el micrófono acá a las hermanas. Hoy yo pensé que no iba a hablar porque me sentía así entre hermanas. Extraño al hermano Julio más que nunca. Pero creo yo que Dios sabe por qué. Bueno, igual pasó el domingo pasado, el lunes pasado estuvimos solo los dos, y yo he escuchado a algunas madres que dicen que el amor de madre es el que más se aproxima quizás al amor de Dios, ¿verdad? Entonces, por algo Dios quizás quiere que nuestra audiencia, que los que nos sintonizan y los que nos seguirán en las redes, pues escuchen más a las madres y a las madres en potencia, ¿verdad? Esta noche. Así que le cedo el micrófono, sea la hermana Cris, la hermana Marta. Amén. Bueno, yo leía un versículo donde decía: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y así es, verdad. Si Dios no hubiera enviado a su Hijo, nosotros no pudiéramos amar a las personas, porque el único amor verdadero es el que Jesús hizo por nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, de que a veces amamos a las personas, ¿verdad?, pero no se compara el amor que Jesús, ¿verdad?, hizo en la cruz. Dice un versículo de que un buen amigo da su vida, ¿verdad?, por sus amigos. Una buena persona da su vida por sus amigos. Entonces Jesús nos convierte a nosotros en sus amigos, porque dio su vida por nosotros. Y a veces nosotros no reconocemos ni entendemos, ¿verdad?, a veces ese gran sacrificio que muchas veces, ¿verdad?, las personas celebran, pero no viven lo que Jesús nos manda que nosotros vivamos. Entonces, a veces, ¿verdad?, las personas solo celebran en estos tiempos compartir, pero tenemos que recordar todos los días el sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros. Amén. ¿Y qué representa el nacimiento de Jesucristo desde el inicio, verdad? Y el privilegio que tuvo la sierva María al recibir el ángel con una noticia que la sorprendió, ¿verdad? Se puso nervioso cuando a uno le dan una noticia que sí orábamos, ¿verdad?, por esa respuesta, pero de repente vino, porque quizás ya no olvidó hasta orar por lo que estábamos pidiendo. Desde el inicio representa el nacimiento. Y estaba reflexionando yo que cómo Dios muestra su amor
en la humildad y en la sencillez desde el principio. Escoger a María como una joven humilde, sencilla, prudente, virgen, por ser una mujer actualmente en la sociedad llamamos señorita, ¿verdad? En aquel tiempo una virgen era alguien que se conservaba y se cuidaba en el temor de Dios. Y el llegar ese ángel a anunciar, ¿verdad?, que ella era escogida para el Verbo, el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo, nos representa desde ahí cómo Dios nos muestra la obediencia que tuvo María. Y muchas veces hay muchas mujeres que dicen, no, yo imito a María, pero ¿qué le imitamos a María? Porque María es humilde, obediente, ¿verdad? Obedeció, aunque se puso frágil, porque nosotras las mujeres somos frágil, ¿verdad? Somos bien, como dicen, chillonas. Sí, pues. Sensible, pero ¿qué representa el nacimiento de Jesús y por qué recordarlo hoy en diciembre? Y dice que Jesús es el regalo para la humanidad. Si usted ve, el regalo se da en diciembre, donde se representa el amor y el carisma que tenemos del amor ágape hacia los demás. ¿Quién no se alegra que le den un regalo? Pero el regalo que Dios dio no fue personalmente uno con otro, fue para un mundo completo, una humanidad en la cual refleja que a los suyos vino, dijo el Evangelio de San Juan, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ¿quién trae regalos? Y yo le digo, hermano, a Cristian, ¿te traigo un regalo? No, no lo quiero. ¿Quién no va a querer un regalo? Algo que aquí no es duradero, pero el regalo del Hijo de Dios sí es eterno. Y es allí dice, ¿qué representa el nacimiento de Jesús en el pesebre? ¿Por qué llegar Jesús siendo el dueño del oro y la plata a un lugar tan sencillo? Entonces, pero como yo quiero hablar, vamos a dejar a la hermana Gaby, ¿qué representa el nacimiento? Y desde dónde empieza ese amor ágape, ese amor que refleja no una altivez, sino una sencillez. Exactamente. Quizás el mayor acto de amor que todos en el mundo conocemos es justamente el nacimiento de Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros. Pero desde mi punto de vista, creo que también el amor comenzó mucho antes de eso. Desde el punto de que tantos pecados que la humanidad cometió antes y aún así siempre se tuvo como una nueva oportunidad, por así decirlo. Creo que desde ahí también Dios vino demostrando su amor para con nosotros. Y que no pudo hallar alguien que hubiera alguien que representara ese amor entre todos, porque que no hay ni uno solo justo. Exactamente. Más sin embargo, todo lo que pasó con Jesús, todo lo que pasó en el pesebre, fue como todos lo conocemos. No hay persona en el mundo que no conozca la historia de Jesús y todo el sacrificio o el hecho de haber muerto en la cruz. Fue algo conocido, algo para que todo el mundo se diera cuenta. Y eso que han pasado demasiadas generaciones y demasiados siglos, pero hasta el día de hoy todavía seguimos manteniendo eso. Y si bien es cierto, se tenía que establecer una fecha, o en aquel entonces pues necesitaban como una fecha para celebrar eso, pero no necesitamos esperar en diciembre para recordar la historia del nacimiento de Jesús. No necesitamos que sea diciembre para recordar el gran amor y el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Tenemos todos los días del año para recordar que en ese pesebre inició todo esto, que en ese pesebre inició todo el amor que Dios ha hecho por nosotros. En mi introducción había una pregunta de enumerar las cosas que Dios ha hecho por ti, o que Dios ha hecho por amor hacia ti. Creo que lo primero que las personas responden es, perdona mis pecados, o murió en la cruz por mí. Pero hay cosas tan pequeñitas como el hecho de, como dicen muchos señores, siempre dicen, el hecho de amanecer ahora, mire, ya con eso gracias a Dios, y eso es una prueba de amor. Y sí es cierto, hay cosas tan pequeñitas por las cuales también Dios ha demostrado el gran amor que tiene hacia nosotros. Cómo poder también reconocerle ese amor no es solamente acordarnos una vez al año de lo que Él hizo. Son cosas de mantenerlas siempre presentes y recordar, demostrarle amor hacia Él. Hermano.
Estaba pensando, ¿verdad? Que cuando, bueno, yo creo que en todas las iglesias lo hacen, de que cuando hacen la Santa Cena, ¿verdad? Recordamos nosotros el sacrificio de Jesús. Y realmente cuando tomamos, ¿verdad?, esa copa o comemos ese pan, en ocasiones no sé si les ha pasado, ¿verdad?, de que nos imaginamos cómo fue el sacrificio, ¿verdad?, de Jesús. Sé que no estamos hablando del sacrificio exactamente, ¿verdad?, pero ni de la Santa Cena, pero también ahí recordamos el amor de Jesús. También recordamos cuánto Jesús nos ama. Y aunque siendo imperfectos podemos, ¿verdad?, tener acceso a la Santa Cena y poder, ¿verdad?, demostrar, ¿verdad?, de que no somos perfectos ni santos, pero reconocemos y recordamos de nuevo el nacimiento y el sacrificio de Jesús, por lo cual, ¿verdad?, Él nos permite estar en este lugar. Y sobre todo lo que dice hermana Crisia, ¿verdad?, nos permite estar en este lugar para ya no tener una ceguera, ¿verdad?, sino que ya fueron abiertos nuestros ojos espiritualmente, el entendimiento. Hermano Aníbal, usted que trabaja así como en una sociedad, ¿verdad?, donde se debe tener una limpieza, ¿verdad?, algo que cuide de la salud. Imagínese usted llevando a una mujer que venía huyendo por el censo que había hecho Herodes, ¿verdad?, como todo dice, y los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Cómo vino esa persecución para que se realizara que no iba a nacer más que en la ciudad de David, en Belén. Pero dígame usted qué hace una mujer en un establo donde solo hay animales y que el pesebre, en un establo, el pesebre no representaba una cuna, sino un depósito donde se le echaba la comida a los animales. Se le echaba la comida a los animales para que se alimentara, pero prácticamente dentro del establo se le echaban en esos depósitos, ¿verdad? El heno, zacate, como lo queremos decir en el lenguaje de cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Y dice que envolverlo ahí, ponerlo, servirle ese depósito que representaba el lugar donde se depositaba la comida para que los animales del establo comieran. Imagínese usted, actualmente se llevar una embarazada a tener un hijo en un establo de animales, no, se hace una demanda, ¿verdad? Sí. Y higiénicamente, ¿cómo representa Dios ese amor? Que el lugar donde el Hijo de Dios Todopoderoso muestra que el nacer de nuevo no es necesario el lugar donde usted lo acepta, sino el corazón que se le entrega a Jesús. Para mí nació Jesús en mí, porque yo lo reconocí entonces y no lo voy a olvidar. Pero en la sociedad que vivimos hoy, siento que vivimos una sociedad, ella es pecadora, él es pecador, no se merece, nos volvemos Jonás, ¿verdad? No se merece que Dios lo alcance a misericordia. Y yo recuerdo y digo yo, qué lindo Dios, cómo Jesús llegó hasta allí. ¿Qué representa? Ese pesebre representa que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Desde donde lo pusieron del nacimiento, desde que lo siguieron y daba gloria a los ángeles en los cielos. Imagínense nosotros, dice, no, pues al regional no voy, porque no, tengo que ir a un hospital especial donde todo sea. Hermano, si Dios nos hizo de polvo, deberíamos de estar agradecidos que Él mandó ese regalo para que nosotros, ciegos del pecado, que nadie podía cargar toda esa impiedad de nosotros, sino que vino Jesús desde el inicio a representar la humildad, el amor, que no es necesario que nosotros andemos bien tipos, bien atrajeados, para tener un corazón humilde y no solo hablarlo, sino practicarlo, que lo más sencillo. Imagínense en los momentos que llegamos y dice, no, pues mi iglesia hay butaca y aire acondicionado. ¿Y desde dónde si Jesús no tuvo aire acondicionado? Jesús no tuvo un lugar acomodado. Ya me imagino yo zacatillos puyando al niño. Ay, Señor,
Si es que Dios nos habla de muchas maneras, pero a veces no entendemos nosotros que la altivez, el orgullo, la vanagloria, a Dios no le agrada. ¿Qué opina usted? Ahí ya llevando usted una embarazada. Fíjese que, bueno, de hecho, creo que desde el principio hemos hecho las reflexiones del nacimiento de Jesús, no solo desde su niñez, sino también cómo Jesús nace en nuestros corazones hoy en día. Y usted preguntaba en la ronda anterior, ¿qué significa el nacimiento? Yo recuerdo que años anteriores, en estos días también tuvimos un tema relacionado, ¿verdad?, con el momento y con lo que la gente celebra y que hacemos reflexiones sobre esto, que le titulamos ¿Cómo está tu pesebre? Y en su última intervención, usted muy bien nos ilustra cómo Dios se hace humilde y acepta nacer en un pesebre. Y relacionando los términos, hoy en día, ¿qué significa para nosotros el pesebre? Me hace sentir el Espíritu Santo que es similar a cómo Dios nos encuentra a nosotros. Probablemente nosotros estamos en el establo de nuestra vida, ¿verdad? Donde tal vez no son animales los que están, sino que son malos espíritus, son toda clase de inmundicia, y que probablemente lo que podamos imaginar, el estiércol, la orina de los animales, todo eso que contamina nuestra vida. Por algo hay un versículo en la Biblia que dice que Dios nos sacó del lodo cenagoso en el que estábamos. Entonces, para mí, el que el Hijo de Dios haya nacido en el pesebre también tiene ese simbolismo desde el inicio, de que el pesebre representa la vida del pecador, ¿verdad? Y Dios, siendo Dios, no se avergüenza de venir a nosotros, como decíamos al principio, y de nacer en nuestros corazones. Corazones que probablemente no están limpios, no están como probablemente lo tenía María. Porque es una reflexión interesante también, cómo Dios puede cumplir sus propósitos o sus proyectos cuando nuestra realidad es, y quizás esta reflexión sea para la iglesia, para los que hemos reconocido que ya estamos en el redil, pero que muchas veces no tenemos una entrega total espiritual hacia Dios. Y yo me pongo a pensar, hay un relato también en el que la prima de María, Isabel, la visita y le lleva las nuevas. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos como esa riqueza espiritual en nuestros corazones de discernir las cosas espirituales y llevar esas buenas noticias a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y de hecho, el Padre escogió a María porque era un vaso en el que merecedor, digo yo, de ese tan grande acontecimiento, ¿no? Entonces, a pesar de que María tenía una vida espiritual, según lo relata la Biblia, muy estrecha con el Padre, José, un hombre también de principios que había respetado a María hasta ese momento, que en la introducción yo decía, ¿qué pensaba José también? De hecho, la Biblia relata de que pues él dudó también y quiso abandonarla, pero también el ángel de Dios se le apareció y le aclara la situación. Entonces esto también tipifica cuando nosotros en nuestra vida a veces tenemos también esos conflictos y queremos nosotros, no creemos a veces lo que Dios quiere con nosotros. Probablemente este mismo programa hayamos tenido diferentes luchas cada uno de nosotros para estar aquí.
y no queremos como entender la parte espiritual de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces el nacimiento de Jesús desde el inicio también representa todas esas cosas que a veces nos rodean, y es común escuchar entre nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo que no quieren tomar la decisión porque creen que no están listos, que no están limpios. Entonces el nacimiento de Jesús nos simboliza de que el Hijo de Dios nace en cualquier corazón, independientemente de su situación actual. Y yo quizás en la parte esta de que usted me preguntaba de qué pasaría, o sea, cómo se relacionaría el nacimiento de Jesús a un parto normal de hoy en día. Hoy, por ejemplo, en la oficina, una compañera estaba pendiente del parto de una amiga, vecina creo, y como usted decía, en un quirófano con doctores atendiendo, enfermeras, o sea, la gente todavía se angustia y todavía la gente cree que sufre, que es difícil, etcétera, etcétera. Entonces, en la Biblia no encontramos nosotros relatos de quejas de María. Al contrario, o sea, una mujer que obedecía la voz de Dios junto a su novio en ese momento, José, ¿no? Y huyeron, cuidaron de su embarazo y de cuando nació también el bebé. Entonces, nosotros creo que es común, y yo quería hacer esa referencia al trabajo y a los distintos trabajos, encontrar celebraciones estos días, pero que no tienen nada que ver con el acontecimiento. La gente dice celebrar el nacimiento de Jesús, pero lo que menos hacen es reflexionar sobre el amor de Dios y el acontecimiento que la Biblia nos enseña, ¿no? Y lo más común es encontrar música secular que alimenta la carne, cualquier tipo de bebidas o cualquier tipo de comidas, diversiones y hasta abominaciones, creo yo. Entonces, por eso creo yo que es importante en medio de estos días que la iglesia también tome muy en serio de que vamos a recordar el nacimiento, y como decía nuestra hermana Cristian, no solo en este tiempo, sino siempre, ¿verdad? Y tener esa certeza de que Dios quiere lo mejor para nosotros, y que la relación que nosotros tengamos con Dios va a hacer cumplir el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Realmente, así como María, como José, fueron despreciados en ese momento, la mayoría también de cristianos, cuando nos disponemos a compartir de Jesús con el prójimo que encontramos, también somos despreciados. A veces nos sentimos incómodos. Yo, por ejemplo, hoy había una celebración en la oficina que Dios me hizo sentir no asistir. Y lo digo con toda humildad. Después de algunas imágenes, digo yo, Dios es hermoso. Entonces, oír a la voz del Espíritu cuando a uno le discierne es algo tan hermoso. Yo, por ejemplo, lo comparto con cualquier hermano que nos esté escuchando, que el mundo a veces enmascara las cosas y dice hacer reflexiones respecto al nacimiento de Jesús, pero a veces son una trampa para nosotros. Entonces, no olvidarnos, ¿verdad?, de que Dios está siempre, como dice Apocalipsis, tocando a la puerta de nuestro corazón para entrar y nacer en nuestras vidas, para darnos esa luz que Él quiere que alumbre nuestra vida todo el tiempo. Y yo quería, quizás para cederles el micrófono, hacer una última reflexión, y es respecto de que sí nos alegramos con el nacimiento,
pero con el nacimiento también está el otro acontecimiento del sacrificio, de la muerte. Es decir, Jesús, como todos nosotros, ¿verdad? Nació, se hizo hombre y tuvo su ministerio, pero hay un momento también en el que vamos al descanso. Entonces, no pasar por alto también esa parte, ¿no? De que con la alegría del nacimiento también está la responsabilidad de nuestro ministerio y de, como dijo Pablo, estar listos, ¿verdad? Para cuando Dios decida por nosotros, pues irnos con Él. Estaba leyendo unos mensajes que el pastor Julio, que está de vacaciones, me estaba mandando, y que justo decía en el mensaje que el pesebre actualmente está representando nuestro corazón, y que sin importar cómo nuestro corazón se encuentre, siempre nace ahí el amor que Dios tiene hacia nosotros. Creo que si actualmente, cuando nosotros escuchamos la historia de una mujer tuvo que tener su bebé en tal cantón o en tal caserío y en tal condición, nos quedamos así como, y qué barbaridad, ¿verdad? Y cómo está el niño y cómo pudo, y empezamos a ver y a pensar en tantas enfermedades, en tantas infecciones y en todo lo que pudo haber pasado en ese parto. Si bien es cierto, en esa época era como normal, no habían hospitales, pero habían personas expertas en poder atender un parto, como también la salud antes era totalmente diferente, mas sin embargo no quiere decir que eso no era un riesgo, y sobre todo haber nacido en un lugar así fue como, si lo ponemos en la actualidad, es como inimaginable las condiciones en las cuales se pudo nacer, sin tener en cuenta toda la persecución que tuvo que haber vivido, todo lo que en sí, todo lo que en su estado tuvo que haber cruzado, y el hecho también de dejar el trono, de bajar y hacerse humano, hacerse hombre y pasar por tantas cosas que una persona tiene que pasar aquí en la tierra. ¿Por qué alguien teniendo todo un trono, todo un reino ahí arriba, va a bajar y va a dejar todo eso por venir a aguantar calor, que las quemaduras, que el hambre y todas esas emociones que las personas llegan a sentir? Y es justamente por eso, por el gran amor que nos tiene hacia nosotros, dejó todo eso. Dejó todo ahí arriba, dejó todo atrás para venir a demostrar el amor que tiene hacia nosotros. Y además de demostrarlo con lo que hizo, lo siguió predicando y lo siguió practicando. Porque justamente así como pues no importó nacer en un pesebre, tampoco le importó a Jesús en qué condiciones estaban las personas para ayudar y demostrar también ese amor. Hay muchas personas que antes de venir a la iglesia, o quizás que todavía no han venido a los pies de Cristo, se tienen esa autocrítica de ¿y qué voy a hacer yo en la iglesia si estoy bien manchado? O cómo yo voy a llegar a la iglesia si mi corazón está como muy sucio, o he hecho tantas cosas en la vida y quizás Dios no me va a perdonar. Son muchas cosas que las personas dicen. O incluso también nosotros hemos tendido a juzgar de ¿y qué vas a ir a hacer vos a la iglesia? Pero que justamente si no importó en qué lugar fue a nacer, tampoco le va a importar cómo está nuestro corazón en ese momento para entrar. Lo importante es justamente dejarlo entrar y que pueda demostrar su amor en nosotros. Amén. El pesebre representa donde está el alimento para los animales. Y donde está el alimento de los animales, estaba el alimento de nosotros. Porque Jesús es nuestro pan, ¿verdad? Mire cómo se relaciona, ¿verdad? ¿Qué había allí? El alimento de los animales. ¿A quién depositaron ahí? Nuestro alimento para crecer. Entonces, ¿quién estaba ahí? En aquello impuro, en aquello sucio, estaba el que limpia. Porque la sangre de Cristo limpia los pecados y los borra. Entonces Jesús representa la fuente del amor de Dios. Porque como decía Cris al inicio, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera lo amó al mundo, que dio su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que los que creamos tengamos una vida eterna, porque Él es el que nos perdona nuestros pecados y también nos transforma. Pero para crecer, ¿qué necesita un niño? El cuidado. Entonces, toda alma que llega a los pies de Cristo,
es un niño que poco a poco unos caminan rápido, otros se tardan para caminar. Si usted ve en la iglesia, hay gente que ya tiene sus 20 años, se ve como un niño todavía, no ha madurado espiritual, porque siempre van a haber impurezas que lo estorban, lo atormentan, pero media vez sigue oyendo palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien va operando y haciendo la obra en todo pecador. Pero ¿qué pasa si no llevo un tratamiento a mi enfermedad? El tratamiento es el que ayuda, confiando en Dios que por sus llagas nosotros somos curados. Ahora bien, si nosotros no los alimentamos, ¿qué pasa? Agarramos enfermedades, una anemia, ¿verdad? Una debilidad. Entonces la palabra del Señor es el pan de nosotros para el alma. Quien no alimenta la carne sino el alma. Entonces, cuando Jesús nace, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si Jesús está en nosotros, yo soy feliz hablando de Jesús, solo de recordar que siendo un niño representa, y nadie entrará al reino de los cielos si no se hace como un niño. Entonces, el plan perfecto de Jesús es que obedeció a su Padre y le dio toda la gloria a Él, ¿verdad? Porque Él reconoció que su Padre y Él uno solo eran. Estaban de acuerdo. Qué bueno que todas las iglesias nos pusiéramos de acuerdo en el amor, ¿verdad? En la humildad, en la sencillez, pero siempre el enemigo va a trabajar para poner incomodidad, que tú eres mejor que el otro es más mejor, que tú hablas más bonito, que el otro habla bien feo, y todo eso nos va robando y contrarrestando a ser una verdadera anunciador de la fuente de amor. ¿Qué es fuente de amor? El que fluye. Aquel que no deja de fluir, porque es una fuente inagotable, porque es eterno. Entonces, yo digo, si no tenemos amor, de nada sirve. Venimos a ser alguien que camina solo por caminar y con la Biblia bajo el brazo, solo para que los hombres me miren. No, yo me preocupo porque Dios me mire. Si los hombres me vieron mal, pues yo necesito que Dios, como le dijo a María el ángel, Dios ha hallado gracia en ti, María, le dijo. Yo siempre le digo, Señor, que no sea mi gracia la que te sirva, sino la tuya. Tu gracia necesito yo para servir a los demás, no como yo quiera, sino como tú me vayas poniendo, porque nuestra carne es débil. Más en la debilidad Dios se perfecciona. Amén, ¿verdad, hermana Cris? Ahora entra usted con todo. Amén. Leí un versículo, pero no me acuerdo dónde lo leí, que decía de que él teniendo, como decía entre hermana, teniendo toda la divinidad que Dios le había dado, todo el poder, él dejó eso a un lado y se hizo un humano como nosotros, y nos vino a demostrar que realmente sí podemos vivir una vida bien delante de Dios, y que sí podemos, ¿verdad? Si nosotros queremos, podemos, ¿verdad?, vivir no una vida perfecta, pero sí conforme a la voluntad de Dios. A la obediencia. A su obediencia. Entonces, aparte de que dio su vida, vino a ser un ejemplo para nosotros, cómo vivir su vida, porque a veces nosotros decimos, yo no puedo dejar esto, o yo voy a caer en esa tentación, y Jesús, que fue aún más tentado que nosotros, cumplió, ¿verdad?, ser perfecto. Nosotros también, ¿verdad?, podemos ser como Jesús. Entonces, aparte de que nació, ¿verdad?, en un lugar que a lo mejor no merecía haber nacido, porque pudo haber, ¿verdad?, nacido en un lugar perfecto si Dios así lo hubiera querido, pero muchas veces nosotros vemos y decimos, nacimos en tal lugar, y no vemos dónde Jesús vino a nacer. Jesús, que es un rey para nosotros, que es nuestro Padre. A veces nosotros no tenemos como ese reconocimiento, ¿verdad?, para Jesús. Entonces, Él se hizo como nosotros, y a pesar de que se hizo como nosotros a veces, ¿verdad?, le fallamos tanto a Él, que teniendo un gran ejemplo, a veces vemos otros ejemplos que no deberíamos de ver,
y por eso a veces nosotros tenemos, ¿verdad?, una vida en desobediencia. Y se hizo carne para sentir nuestro dolor. Y se hizo carne para sentir nuestra debilidad. Porque a la hora llegada Jesús dice que fue al monte Getsemaní a arrodillarse. Y dijo, Padre, si fuera posible pasara de mí esta copa. La carne estaba afligida, porque era carne. Pero el Espíritu vivifica y es ahí donde el ángel lo consuela. Y le fortalece y dice que sus lágrimas eran gotas de sangre. Que sea que Jesús, todo es el propósito de Dios. Todo venía. Si ustedes ven, nace en un pesebre. ¿Y a dónde fue? Sepultado en una tumba de un rico. Mire cómo son las cosas. O que sea que los prodigios y los misterios de Dios a veces nos lleva bastante tiempo y aún nos está llevando de entender lo que todo es conforme al propósito. Nada sucede si Dios no lo permite. Como Él dijo, no daré cargas que ustedes no puedan llevar. Él sabe y conoce nuestra condición, hasta dónde estamos nosotros, ¿verdad?, sometidos a una obediencia de transformación, pero no es a la carrera, es a la meditación, como el hombre sabio que se sentó en la silla para edificar su casa. Hay que sentarnos para edificar y nos lleva un buen tiempo para que nosotros nos gusta correr, ¿verdad? Y todo queremos rápido. Queremos que un hermano ya no peque. Sí, hermano, la obra que Cristo comenzó en nosotros se va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Allí termina el trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque siempre fallamos, siempre pecamos. No hay perfectos en esta tierra. Alguien dice, no, yo no voy a la iglesia hasta que deje de pecar. Ay, Señor, ¿y eso cuándo va a ser? Si todo, por eso vamos, porque necesitamos ser limpios cada día. Pero quedando nosotros postrados a nuestra manera de ser, vamos a estar bien equivocados. Y cuando Cristo venga, va a decir, ¿qué se hicieron los hermanos que iban a la radio? ¿Por qué? Porque siempre Él les dice, tú que me oyes, tú que estás enfermo, tú que estás ahí, ven a los pies de Cristo. No digas tienes que cambiar para llegar. El único que transforma y cambia es Jesucristo. A través de ese arrepentimiento que confesamos. Porque es necesario creer con el corazón, pero también confesar con la boca que somos pecadores. El requisito fundamental es, ¿quién es Jesús, mi Salvador? Segundo, ¿quién soy yo? Pecadora. ¿Qué debo de hacer? Arrepentirme y ponerme en cuenta. Cada mañana son nuevas su misericordia. Entonces cada día me someto más, cada día más obedezco, porque Jesús lo que hizo dejando su reino es, ya me imagino, hijo, vas a ir allá a la tierra. Ay, a mí no me mandes, papá. Ay, sí, no, yo no quiero ir, imagínate ir a morir por todos esos pecados. No, obediente. Ese es el gran ejemplo de Jesús para nosotros los hijos. ¿Ah? Crisia, ¿vas a ir a tal? Sí, Señor, aquí estoy, aquí dispuesto estoy. Pero ¿cuántas veces nos negamos? ¿Cuántas veces no queremos dar lo mejor a Dios cuando Él dio su propio Hijo y nos mostró desde el inicio que Él nos ama, no interesando si tenemos que estar limpios, somos sucios y Él nos lava. Y sobre todo pecadores, y que debemos de arrepentir. No te quedes tú en casa ahí pensando que voy a esperar que, ¿verdad?, se vayan los hermanos con Cristo y hasta ahí después ya no va a haber. Ahí viene la persecución. ¿Usted va a correr o va a esperar? Creo que incluso muchas veces esperamos, cuando las cosas mejoren voy a llegar a la iglesia, o cuando las cosas mejoren voy a hacer esto, voy a empezar a servir, o cuando la iglesia se vea más bonita voy a ir. Pero son cosas que Jesús no vio, simplemente actuó en base a la obediencia que estaba teniendo a su Padre. O sea, si a Él no le importó estando como estaba el mundo, ¿por qué vamos a ver nosotros tantos peros también? Si Él hizo un gran sacrificio por nosotros, pues que vayamos un domingo en aquella iglesia donde no me gusta la silla, pues es un pequeño sacrificio que podemos nosotros hacer. A cambio, como recompensa, un gran amor que no va a durar
unos cuantos meses, no va a durar unos cuantos años, sino que va a durar toda la vida. Creo que no necesitamos, como ya se repitió, esperar hasta diciembre para hacer reflexiones acerca del amor que Dios tiene hacia nosotros. Pero sí es muy importante tener en cuenta que si estamos celebrando o si van a celebrar algo que implique un acto de amor, demostremos también amor. Hay demasiados memes en redes de que ya estamos esperando la cena de Navidad para ir a pelear por los terrenos. O sea, ¿por qué vas a ir a pelear en una celebración donde se supone tiene que haber amor? Se promueve esto y aquello con la fecha, pero no es solamente el hecho de promover y hacer caso a lo que dicen las redes, es el hecho de también de practicarlo, no solo una noche, sino que practicar y demostrar amor los 365 días que el año dura. No solamente podemos demostrar amor en un solo día, porque Dios demuestra su amor con nosotros siempre. No necesitamos esperar un solo día para poder demostrar o practicar ese amor que desde el inicio en ese pesebre Dios lo demostró hacia nosotros. Que seamos fuente de amor. Y que seamos fuente de amor. Fíjese que yo estaba meditando de que desde el nacimiento, el acontecimiento del nacimiento hasta la crucifixión, Jesús, o el Hijo de Dios, nos enseña a vivir con humildad. Y cuando hacemos el contraste con nuestras realidades, por ejemplo, encontramos hoy en día que la gente se preocupa por cualquier tipo de compra, desde los alimentos hasta la ropa, ¿verdad? Y a mí me sorprende, por ejemplo, en nuestra ciudad, cómo hoy han vislumbrado nuevos restaurantes y que pasan abarrotados y que venden la comida cara, que brillan con espejos, con luces, y Jesús no nos enseña eso. Y no es que estoy en contra de, como dicen, del desarrollo o de lo que la gente le llame comodidad, pero realmente la historia de Jesús es totalmente diferente. Y eso lo podemos ver a lo largo de su ministerio. Hay un versículo que relata de que el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Entonces Jesús vivió sus días aquí en la tierra por amor junto con la gente, cumpliendo su ministerio. No vivió rodeado de posesiones. La hermana Gaby decía, hay gente que en estos días aprovecha la reunión para hablar de la herencia y de las cosas materiales, cuando no son temas al momento. Y la otra cuestión es que eso igual, no solo en estos días, sino todo el tiempo, la mayoría de gente, incluyendo la iglesia, los creyentes, ¿cuánto tiempo dedicamos a esas discusiones estériles de qué hago, de qué voy a comprar, qué voy a vender? Y nos absorbe la mayoría del tiempo pensando en lo material y no en el ministerio que Dios quiere que fomentemos, con el ejemplo que Dios el Padre, a través de la vida de Jesús su Hijo, nos enseñó desde el inicio. Todos los que somos padres podemos recordar esos acontecimientos, unos quizás con más fe que otros, pero muchas veces nos preocupamos demasiado sobre el cuidado del nacimiento de los hijos, cuando lo primero debe ser depositar el proceso misterioso en las manos de Dios. Y yo a veces me pongo a pensar cómo el mismo misterio, la misma misericordia de Dios está en hospitales, como hoy se ha puesto de moda esa frase de primer mundo, como también allá en el caserío, donde la gente también está, aún en estos días, abandonada de servicios. Entonces, Dios es el mismo. Dios es misericordioso y está atento para
llenar nuestras necesidades, como decía Mona Marta, para lavar nuestros pecados, para rescatarnos y para acompañarnos en nuestro ministerio. Así que el llamado, quizás ya para ir cerrando, es reflexionar sobre ese gran amor que el Padre nos dio al enviar a su Hijo Jesucristo, para que no solo naciera en nosotros, sino que también muriera por nuestra salvación y por darnos la vida eterna. Amén. Yo digo, ¿verdad?, que en vez de que gastemos el dinero, ¿verdad?, en lo que a lo mejor a Dios no le agrada, de que mejor, ¿verdad?, conservemos nuestro corazón, ¿verdad?, para Dios, y que no desperdiciemos, ¿verdad?, las bendiciones que Dios nos da en cosas vanas, sino que las aprovechemos en estos tiempos, en dar un uso, ¿verdad?, de edificación para nosotros o para nuestra familia, para otras personas que verdaderamente sí necesitan. Para cerrar, que no dejen de buscar de Dios y que cada programa, ¿verdad?, que pasa por la radio, tomémoslo en cuenta y recibamos el mensaje, ¿verdad?, y la bendición como ondas de esperanza, ¿verdad?, un año que se está terminando, pero no se termina el amor y el poder de Dios. Si Él nos permite llegar al 2026, como dijo el pastor Julio, si no los vemos aquí, los vamos a ver allá en el reino de los cielos, pero hay que luchar y proseguir a la meta. Bendiciones, y nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,